Muy bien, hacemos un repaso rápido porque ya terminamos el segundo capítulo de Segunda de Corintios 10, el 10º capítulo, perdón. Entonces abrimos nuestras Biblias en Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Entonces, en este pasaje ya nosotros habíamos explicado que Pablo hace una transición de los primeros 9 capítulos, hacia el capítulo 10 y el 13. Van a dar la segunda parte de esta carta, en la cual Pablo les habla ya más severamente. En las primeras secciones, en la primera sección, Pablo lo que hizo fue dirigirse a aquellas personas que ya habían creído en Cristo como su Salvador, se habían arrepentido y seguían las enseñanzas de Pablo. En la segunda parte, Pablo les tiene que hablar fuertemente a aquellos que no se han arrepentido, que siguen las enseñanzas de los falsos maestros. Y Pablo les dice entonces en esta parte: cuando yo vaya a ustedes les voy a poner como un soldado recio, voy a trabajar y voy a luchar de manera tremenda porque ustedes están engañando a la iglesia de Dios. Entonces Pablo habló ya en el último segmento del capítulo 10 de una de las características que tiene el soldado de Dios. Un soldado de Dios, un siervo de Dios, es conocido por su humildad. Entonces, en los primeros versículos vemos cómo Pablo se presentaba como un soldado. En la segunda sección del capítulo 10, Pablo presenta algunas características de un verdadero siervo de Dios, es decir, que tiene relación con Dios, que proclama la palabra de Dios, que es alguien fiel, alguien confiable, pero también es alguien humilde. Entonces, versículos 12 al final del capítulo dice lo siguiente: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Entonces vemos algunas características que tiene la humildad. La humildad pues es alguien que reconoce que todo lo que tiene, todo lo que es, viene de parte de Dios. No hay lugar para la vanagloria. Y lo vimos en diferentes pasajes aquí, en los cuales mencionamos la humildad, que es alguien que confía en Dios, que verdaderamente adora a Dios. Toda la gloria va para Dios. Están convencidos de que no hay algo que sea demasiado pequeño para ellos. Es decir, a esta persona humilde, a un siervo humilde de Dios, le puedes decir barre y barre. No es de, ay no, yo solamente estoy hecho para enseñar y para hablar en griego y en hebreo. Una persona humilde sabe que puede hacer todo: limpiar los baños, barrer, ayudar a los necesitados, ayudar en la cárcel, vender lo que sea necesario para la iglesia. ¿Salen? Entonces Pablo le está diciendo eso. Y Pablo pues también les mencionó en esta carta, les dijo: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Por lo tanto, Pablo en diferentes pasajes habló de la humildad, y lo que vimos ya en Romanos 12. Romanos 12 habla de que ninguno debe tener un concepto más alto de sí que el que pues Dios le ha asignado, y eso es parte de la humildad. Entonces, en los versículos 12, 13, 14, 15, hasta el final del capítulo, Pablo se compara con estos falsos maestros, y Pablo les está diciendo: mis hermanos, nosotros nos vamos a gloriar en este trabajo que Dios nos ha dado, en este carril que Dios nos ha asignado. Nosotros nos vamos a desempeñar muy bien, y no vamos a invadir el carril de los demás, ni nos vamos a quedar cortos en lo que Dios quiere que recorramos. Dios quiere que lleguemos hasta esta meta, y lo vamos a hacer. El versículo 15 dice: tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Pablo les está diciendo aquí a los corintios: nosotros queremos trabajar, ¿para qué? Para una sola cuestión: predicar la buena noticia. Eso va a hacer que ustedes crezcan en la fe, crezcan en la palabra de Dios. Y entonces Pablo les dice: ya después que haya terminado mi trabajo con ustedes, voy a irme a otros lados, y como lo dice en el versículo 16 en adelante, voy a predicar el evangelio a otras personas. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Versículo 17, como dicen las Sagradas Escrituras: si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Versículo 18, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y con eso termina el capítulo 10, Pablo hablando de los falsos maestros. Pablo les está diciendo: miren, por la necedad de ustedes, porque ustedes continúan escuchando estos falsos maestros y ustedes siguen haciéndoles caso, y estos falsos maestros lo único que están haciendo es desviarlos de la fe, enseñándoles que nosotros no somos apóstoles verdaderos. Por eso entonces yo tengo que tomar cartas en el asunto. La primera carta en el asunto que tomó Pablo es decir, en el versículo 10, capítulo 10, les dice: yo me voy a presentar con esos falsos maestros como soldado, y un soldado pero recio, un soldado de verdad que va a enfrentarse a estos falsos maestros sin preocupación. Pero en el capítulo 11, Pablo les habla de una cosa que no tenían estos falsos maestros, que es la lealtad cristiana. Y la lealtad es un tema bien discutido en las Escrituras, y es quizá de los temas más importantes. De hecho, las personas que son leales, que son fieles, pues son tenidas siempre en buen concepto. Pero las personas que no son leales, que son traicioneras, siempre son consideradas como unas personas
que marcan la historia, pero para mal. Es decir, ustedes si tienen un hijo, pues le pondrían tal vez Moisés, porque dicen Moisés fue un siervo de Dios. Pues le pondrían Jacobo, porque dicen, era un apóstol de Jesús. Pero ninguno le pondría Judas, ¿o sí? Yo he pensado en ponerle a mi hijo Habacuc, pero no se anima ninguna mujer a llamarlo Habacuc, dicen que está feo, pero jamás hemos pensado en Judas, por ejemplo. ¿O ustedes le pondrían Judas a su hijo? Ni siquiera a su perro le pondrían. ¿Por qué? Porque Judas es conocido ya como traidor. Incluso en las culturas hay diferentes traidores. Por ejemplo, los tlaxcaltecas aquí son conocidos por ser traidores. Entonces, por eso dicen, no, Tlaxcala, pues ni existe, no sabemos dónde está. Somosotla, sí, tierra de valientes. Los Zacapoaxtlas, hombres de valor, pero los tlaxcaltecas, esos que show. Entonces, Judas es tenido en mal concepto porque no fue leal a su señor. Y tenemos, por ejemplo, a estos seres, a estas criaturas. Ahorita ya como los jóvenes no quieren tener hijos, tienen perros. Entonces, poner un negocio para perros, eso sí significa algo bueno, significa un buen negocio, pero no para niños. Los perros son conocidos ¿por qué? Porque son leales, son fieles. Son unos seres que aman. Entonces, al hablar de lealtad o de fidelidad, hablamos de algunos sinónimos. Por ejemplo, en la Biblia aparecen los mismos términos como lealtad, fidelidad, devoción o fe. Entonces, en algunos pasajes vamos a encontrar estos términos que hablan de lo mismo. El ser leales a Dios, el ser fieles, el tener fe hasta el principio, el ser devotos. Por ejemplo, Proverbios 20 nos dice, muchos se dicen ser amigos fieles. Este versículo, si lo vemos en otras versiones, como en la Reina Valera, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad. Pero hombre de verdad, ¿qué dice? ¿Quién lo hallará? Así como a la mujer virtuosa es difícil de hallar, al hombre de verdad también es difícil de hallar. Este versículo es ese, solamente que en otra traducción. Muchos se dicen ser amigos fieles. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, es lo que dice la Reina Valera. Entonces, muchos se dicen ser amigos fieles, pero dice la segunda parte de este versículo. Pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Es decir, un hombre, un varón, un chavo, una persona masculina, es lo que está diciendo este versículo, que sea realmente digno de confianza. Mujeres, ustedes dicen, no, esos ni existen, esos no hay, ni siquiera en Saturno. Esos hombres son difíciles de encontrar porque todos son infieles, todos son una bola de cerdos, todos son unos cochinos, todos son ojos alegres. Ese es el concepto que muchas de ustedes ya tienen. Y el autor de este proverbio pues decía lo mismo. Muchos hombres presumen que son buenos, que son dignos de confianza, pero uno realmente sincero, ¿dónde te lo vas a encontrar? Más adelante, en Proverbios 21, encontramos lo siguiente: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y amor. Y en el pasaje, en el mismo capítulo que el anterior, dijimos, el amor inagotable y la fidelidad protegen al rey. Es decir, un líder que es fiel, un líder que es congruente en lo que dice, va a ser protegido. En este caso era un rey. Su trono se afianza por medio de su amor. Entonces, es una característica tanto de los más plebeyos como de los más nobles. Y en la Biblia encontramos diferentes pasajes. Por ejemplo, en Mateo 10, 34 y 35 en adelante dice, no crean que viene a traer paz a la tierra, no viene a traer paz sino espada. Uno va a decir, oye, el que ser cristiano pues significa muy fácil seguir a Cristo, y Jesús les dice, no, el que me seas fiel va a significar para ti un sacrificio brutal, va a significar para ti que te pelees con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá. Aquí les dice, he venido a poner un hombre contra su padre, una hija contra su madre y una nuera contra su suegra, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Jesús está diciendo, ¿tú me quieres seguir? ¿Qué te exijo? Fidelidad total, lealtad total. No es como, Señor, pues tantito te sigo y tantito sigo a mi papá. Señor, tantito te sigo a ti y agrado a mi abuelita. Gracias a Dios creo que nosotros no tenemos problema con eso, de que tengamos que luchar con nuestros papás por venir a la iglesia. Al contrario, ellos luchan con nosotros de, ve a la iglesia, no quiero papá, estoy dormida, no me he peinado, no me quiero bañar. Y ustedes están todos los días tal vez peleándose por venir a la iglesia. Pero hay otros en los que su abuelita le dice, oye, ¿pero por qué te cambiaste de religión? Yo no te enseñé eso. Yo no te crié en esa fe. ¿Por qué andas persiguiendo una fe diferente? Y Jesús se los advertía a sus discípulos. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser leal a mí? Te va a costar. No va a ser fácil ser fiel. Aquí les menciona el versículo 37, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa mía, la salvarás. Entonces, una característica brutal que encontramos en las Escrituras es ser fiel. Y Pablo tiene en este pasaje
que confrontar a los falsos maestros, porque los falsos maestros, ya dijimos, están poniendo a la iglesia contra Pablo. Y Pablo tuvo que decirles, pues yo voy a luchar contra ellos, a mí no me importa porque están engañando a la iglesia. Pero ellos no tienen una característica que yo sí tengo, ¿y cuál es? Fidelidad. Yo soy leal a Dios, yo soy fiel a Dios, yo soy un hombre de verdad, un hombre que proclama su verdad y que la sigue, pero demuéstrenme si ellos pueden ser fieles. La fidelidad tuvo un papel tan importante en las escrituras que ustedes se acuerdan de este templo. Este es el templo de Salomón, que construyó Salomón, pero que no fue idea de Salomón. ¿De quién fue idea? De David. David fue el que dijo, le voy a construir una casa a Dios porque yo vivo en cedros y Dios vive en un tabernáculo. Le voy a construir una casa, pero ¿qué le dijo el profeta? No, tú no, porque eres un hombre sanguinario, un hombre de sangre. Entonces David ya le entrega el trono a su hijo y le da este discurso. Le dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, dice, te rechazará para siempre. Si tú eres fiel con Dios, Dios va a ser fiel contigo. Si tú te apartas de Dios, Dios va a ser lejano a ti. Dios se va a apartar de ti. Salomón, ¿te queda claro eso? Sí, papá, sí. Salomón podía decirle, es que no entiendo mucho. Tal vez el papá David le podía dar un sopapo en ese momento. ¿Cómo no entiendes esto? Esto es lo más importante que puedes seguir, David. Y en Oseas 6:4, pues ya hablamos de eso cuando estábamos allá abajo en el sermón. Pero lo ponemos otra vez. Oseas 6:4 dice, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor, pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Esto lo saqué de la Nueva Traducción Viviente. Pero después me fui a la de las Américas, a la Biblia de las Américas, que según algunos maestros del seminario era la versión como más apegada al texto bíblico. A algunos les encanta esta versión, la Biblia de las Américas. Y dice lo siguiente, ¿qué haré contigo, Efraín? Recordemos la parte norte del reino de Israel y Judá. ¿Qué haré contigo, Judá? La parte sur. Porque vuestra lealtad es como una nube matinal y como el rocío que temprano se desaparece. Dios le reclama al pueblo de Judá y al pueblo de Israel y les dice, oye, ¿qué voy a hacer contigo? Tú dices que me vas a ser fiel, pero eso te dura solo un ratito. Así como la nube de la mañana ahí en la sierra se va después y queda el sol en la tarde, así parece tu lealtad. Dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. El pueblo de Dios podría pensar que haciendo obras podía agradar a Dios, pero Dios les dice, ¿qué es lo que realmente me importa? La fidelidad, la lealtad. Así lo hacen los sordos. Entonces, cuando te desvías, eres infiel. Dios les está diciendo, a mí me interesa que seas fiel, que seas leal, que seas una persona que siga el camino establecido, que me ames a mí más que a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, tus hijos, que me ames más a ti que a tu propia vida. Eso me interesa más. Y eso es lo que estaba buscando Pablo en los falsos maestros. Por lo tanto, así empezamos el capítulo 11. Pablo va a tener que confrontar a los falsos maestros haciendo algo que a él no le gusta, haciendo algo que a él no le agrada, que es echarse flores. Unos van a decir, es que Pablo estaba de presumido jactándose. Pablo dice, no, yo voy a tener que hablarles porque ustedes le han hecho más caso a esos hombres desleales, esos hombres que no siguen a Dios, que a mí, que he demostrado servir a Dios. Y miren, me ha costado casi la vida seguir a Dios, pero ustedes no me ponen atención. Y hoy vamos a ver solamente un versículo. Dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Y Pablo les dice, por favor, ténganme paciencia. Cuando Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, va a poner en jaque a estos falsos maestros y les va a enseñar, oigan, corintios, no son dignos de confianza estos falsos maestros, porque no son leales, no son fieles, no aman a Dios más que a todo, no aman a Dios más que a su dinero. Lo que quieren hacer ellos es sacarles de su dinero, sacarles y aprovecharles de ustedes. Y ustedes ahí andan de precipitosos, nada más siguiendo a estos falsos maestros. Pablo les dice, ojalá entonces ustedes, corintios, me van a tolerar algunas cosas. ¿Cómo lo pone aquí en la Nueva Traducción Viviente? Dice, espero que toleren un poco más de mis, entre comillas, tonterías. Es decir, les voy a hablar cosas que van a parecer sandeces, pero espero ustedes que me las entiendan. ¿Por qué? Porque tengo un punto. Los falsos maestros no son confiables, no son leales, no han buscado a Dios, solamente buscan su propio beneficio. Pablo les dice, sí nos da tiempo, unos versículos más, pues lo celo con el celo de Dios mismo. En el Antiguo Testamento encontramos un montón de veces que Dios es un Dios celoso, que dice, yo no compartiré mi gloria con nadie, para nadie, solamente es para mí. Y Pablo tomaba esa imagen y les dice, oigan, yo estoy celoso de ustedes. ¿Por qué? Porque yo les prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Es decir, Pablo está tomando una costumbre que tenían en ese tiempo, ahí en tiempos bíblicos, los papás de la novia. Los papás de la novia y el papá del novio y de la novia
así hacían como un acuerdo y decían, oye, me gusta tu hija para mi hijo, pues los casamos, ¿no? Juega, órale. Entonces los prometían y se casaban. Entonces el hijo iba a preparar un lugar. Normalmente era dentro de la propiedad de la familia, pues que iba a preparar una casa. Y por eso Jesús dice, se preparó y se preparó y se preparó. Y ya cuando llegaron las bodas, pues ya se llevó a la novia. De por sí ya estaba prometida para ese hombre, esa novia. El trabajo del novio era construir la casa, prepararle un lugar a la novia. Cuando ya lo tenía, ahora sí podía ir a la casa del suegro y decirle, señor, ya tengo dónde voy a estar con su hija, ya tengo cómo cuidarla, ahora sí se puede consumar el matrimonio, y ya se casaban. Pero en ese tiempo estaban prometidos, ¿sale? Estaban comprometidos para el matrimonio. Entonces, el hombre se tenía que esforzar por preparar su casa. La mujer, ¿de qué se tenía que preocupar? Algunos dicen que tenía que aprender las labores del hogar, pero el papá de ella, o sea, el suegro del chico, tenía que cuidar una cosa, que la hija se mantuviera pura. Que no anduviera de precipitosa, de alborotativa con otros hombres y ojos alegres y que ahí está muy guapo y que ese está muy alto y que ese está muy fuerte y ese tiene mucho dinero. El papá de la novia, ¿qué tenía que hacer? Oye, hija, yo ya te prometí con él. Tu amor, tu devoción, tu fidelidad va a ser hacia él. Tú no tienes ojos para nadie más que para él. Y Pablo toma esa imagen de ahí y les dice, oigan, corintios, yo ya les prometí a ustedes que fueran como la novia para Dios, para Cristo. Pero ¿cómo se tienen que mantener? Puros. Entonces, ¿por qué ustedes andan de cerdos viendo a los falsos maestros, viendo a otras personas que les están prometiendo otras cosas? Un evangelio diferente, como lo vamos a ver más adelante, una enseñanza diferente, un Cristo diferente, cuando yo ya se los prometí que ustedes se van a casar con Dios, que su salvación va a ser consumada con Dios. Y entonces Pablo les dice, yo no puedo permitir que ustedes sigan a estos falsos maestros, se dejen engañar, como una novia pudiera ser seducida con otro hombre que no sea el prometido que va a tener. Entonces a Pablo le consumía esto, le carcomía los huesos y Pablo decía, yo no puedo estar tranquilo, voy a celarlos, como dice, con un celo de Dios. Versículo 3. Pablo tenía un temor y les dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción, es decir, su fidelidad o su lealtad, su fe, su amor, su devoción a Dios, dice, yo tengo miedo, de verdad me aflige, tengo fobia, les puede decir Pablo acá, de que esa pura y completa devoción a Cristo sea, ¿qué? Corrompida, se corrompa, como dice aquí. Y les pone un ejemplo, tal y como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Pablo les está diciendo, Satanás ya engañó a Eva. Ni siquiera se menciona a Adán, ya saben que Adán pues andaba ahí, no sabemos haciendo qué, pero la serpiente engaña a Eva y les dice, de la misma manera que ya pasó con Eva, ustedes pueden ser engañados. Y de esa forma, la lealtad de ustedes hacia Cristo, que yo ya les prometí que yo quiero que ustedes sean una novia pura para Cristo, puede estar comprometida, puede verse afectada. ¿Por qué? Porque noten el versículo 4 y ahora sí ya me quedo ahí. Porque dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Es decir, viene alguien y les enseña algo, ustedes lo creen. Viene otro y les enseña algo y ustedes lo creen. De tal manera que de todo ustedes dicen, sí, el amor de Dios, la comprensión, el cariño y todo eso que Dios nos dice que tengamos hacia nuestro prójimo, lo tengo hacia los falsos maestros. Pablo le está diciendo, tengan cuidado porque viene cualquiera y ustedes le creen todo lo que les dice. Aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente que el que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que ustedes creyeron. Yo me puse a buscar las palabras aquí que utilizó Pablo, y habla de dos otros, o de dos diferentes, halos y heteros. Seguramente ustedes han escuchado eso. Nosotros, por ejemplo, cuando manejamos injertos en la cirugía, metemos halo injertos, hetero injertos, geno injertos, iso injertos. Son palabras que son tomadas del griego. Entonces, aquí cuando Pablo está mencionando un espíritu diferente, un evangelio diferente, quiere decir uno de una naturaleza totalmente apartada. Jim Osman lo decía, cuando alguien acude a la casa de otra persona a visitar y te dicen, oye, toma un cafecito, ya estás con tu cafecito, se te acaba y te dicen, oye, ¿quieres otra taza de café? Entonces estás diciendo que quieres otro de lo mismo, ¿sí? O sea, quieres otra taza de café. Pero si te mencionaran la otra palabra, heteros, significa que te van a dar otra bebida, ya no otra taza de café. Te van a dar refresco, te van a dar té, te van a dar, no sé, tequila, lo que sea, pero es otra bebida, diferente. Pablo está usando esas dos palabras y les está diciendo, oigan, a ustedes les predican a otro Jesús, otro evangelio,
otro espíritu y ustedes lo creen. ¿Cómo es posible? Yo hace mucho tiempo tenía dudas sobre, ¿de verdad hay otro Jesús? O sea, ¿se puede predicar a un Jesús diferente? Porque las religiones falsas te dicen, oye, pues todas van a conocer a Dios, ¿no? Todas hablan del mismo Dios. Al final es el mismo Dios. Pero ¿por qué Pablo entonces les dice aquí otro espíritu, otro evangelio, otro Jesús? ¿Por qué? Porque los falsos maestros lo que predican es un Jesús incompetente. Un Jesús, por ejemplo, que permite que se mueran la gente y no tengan salvación, cuando la Biblia te enseña que es un Jesús competente que puede salvar hasta el final. Cuando te predican un Dios diferente al de las Escrituras, te están predicando a alguien de una naturaleza diferente. Por eso Pablo te está diciendo, puede haber alguien que te predique a alguien totalmente diferente, a un Dios, a un espíritu, un evangelio, un Jesús totalmente diferente. Y ustedes que hacen, gegasnápiros, lo van a creer. ¿Por qué? Porque tengo ese miedo de que se dejen seducir. Así como a Eva la engañaron, ustedes al no tener sus raíces tan profundas, los engañen y los saquen de esa lealtad. Y peor aún, ustedes se están metiendo con unos gañañunflas que no son apóstoles, unos gañañunflas que van en contra mía, que soy un apóstol. Y por eso Pablo va a tener que hablarles tan severo en esta sección, en el capítulo 11. Pero lo primero que tenemos que hacer entonces es recordar la fidelidad. Ese es el punto de esta clase, porque puedo seguir ahí con el versículo 5, 6, 7, 8, porque Pablo se va a comparar con ellos, va a hacer las tonterías que él les comenta, pero lo que quiero que nos llevemos el día de hoy, que es que Dios exige, ¿qué? Fidelidad, lealtad. Se lo dijo a David se lo dijo, a Salomón, se lo dijo Pablo a su iglesia de Corinto, yo quiero que seas leal. Y sí, va a haber días que no entiendas a Dios, va a haber días que busques a Dios y no escuches respuesta. Va a haber días que tu corazón esté afligido porque no sabes dónde está Dios. Va a haber días en que Dios parezca así lejano, como le pasó a Job. Pero Dios quiere que sigamos siendo leales. Aun cuando no lo podamos ver, aun cuando lo podamos sentir, aun cuando no lo podamos escuchar, Dios quiere que seamos eso. Y los corintios estaban apartándose de eso. Por eso Pablo les va a tener que decir, ustedes, corintios, van a tener que tolerarme mis tonterías cuando yo me compare con otros apóstoles. Pero bueno, eso ya lo veremos el otro domingo. ¿Alguna duda? No. Bueno, nos despides en oración. Vico, por favor, para que tu oración llegue directo al cielo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Te pedimos que tú nos ayudes a guardar en nuestro corazón y a ponerlo en práctica, Señor, que podamos ser fieles a ti y leales a ti. Gracias te damos, guardamos en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, varona de Dios.